Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que puedan apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si quieren participar por una lectura privada es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer las bases del concurso. Ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees. Y para ello nuestros datos de contacto están en el primer comentario. ¿Listo? Es súper fácil contactarnos. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Vamos a comenzar hoy, mi querido amigo de Virgo, con esta lectura. Recuerda que es general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Recuerda que escuchar tu ascendente siempre es importante, por eso te dejé un video en el primer comentario para que tú mismo lo calcules. Así tu lectura será completa, si no solo quedaría al 50%. Bueno, vamos a empezar en este momento. Entonces este es un mensaje general de parte de todos los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarla en los comentarios. Te dice: la razón te hace fuerte. Mira, mi querido amigo de Virgo, que durante estos días dejar de lado un poquito la emocionalidad que a veces los caracteriza es fundamental, es importantísimo. Así que pues yo consideraría que analizar muy bien y objetivamente una situación te va a ayudar a salir del problema, me dicen tus guías espirituales. Momento de tener mucho cuidado, de medir muy bien cada palabra, cada actitud, cada gesto en una situación. Sin embargo, el universo estará allí ayudándote a salir de ese problema, y si tú lo crees, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Por otro lado, te dice: usa las armas de tu intelecto. Miren que son dos llamados a usar la razón, a usar la inteligencia, a no dejarnos llevar por la emoción, la pasionalidad, sino a pensar con cabeza fría. Te dice: en los viajes te encontrarás. Es muy probable que haya algún tipo de viaje que durante estos días, digamos, hayas tenido un poco pendiente, pero que el universo hoy te está diciendo te ayudará para poder encontrarte contigo, para poder esclarecer cosas. Además, porque esto te permitirá tomar distancia de personas. Para todos aquellos que no están interesados en realizar viajes durante estos días, este mensaje les está diciendo que definitivamente hay una situación en la cual al tomar distancia se van a encontrar a ustedes mismos, porque se han perdido para completar a otros. Bueno, eso por un lado. Vamos a pasar a la parte del amor. Y estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas muy importantes, mi querido amigo de Virgo. Pueden ser encuentros, pueden ser llamadas, pueden ser rupturas de contacto cero. En fin, van a pasar cosas súper importantes. ¿Listo? Tenemos la letra A, la letra M, la N, la V grande. Y una última, saquemos aquí la R, ¿ok? Recuerde que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le digan a esta personita especial. Vamos a comenzar ahora. ¿Listo? Vamos a ver qué se viene para ustedes en el amor. Los invito a suscribirse, activar ya mismo la campanita de notificaciones. Esto es súper importante. Bueno, recuerden que esta primera parte es para todos aquellos que tienen un estado de soltería en este momento, es decir, que no salen con nadie, que no tienen ningún tipo de vínculo emocional ni extrañan a nadie. Ustedes están totalmente solteritos, ¿listo? Los que hacen parte de esta primera lectura de amor.
Me dice, estás equilibrando muchas cosas en tu vida y eso es súper, súper bueno. Estás haciendo cambios radicales, cambios de fondo, cambios que te están ayudando a encontrar tu propósito, tu misión de vida. Y si aún no has iniciado esto, pues es como una invitación a hacerlo. Pero definitivamente yo veo que aquí Virgo está llevando mucho más el equilibrio. Estás aprendiendo a invertir en ti, a ser tu prioridad y esto es maravilloso. Sin embargo, me dice estos cambios deben ser constantes, estos cambios deben ser duraderos, permanentes en el tiempo, no tienen por qué ser un día sí y otro día no, sino que lo ideal es que siempre se mantengan para que tú puedas ver resultados a largo plazo. Como te has estado preocupando más por ti, me dice probablemente vibres de manera mejor y de esa manera resuenes con personas que tengan también mejores vibraciones. Hay un tema aquí de infidelidad y me dice, más que el hecho de que vayas a conocer a alguien que te sea infiel, podría ser el hecho de que conozcas a una persona que está comprometida. Así que si durante las próximas semanas se te acerca una persona, comienzan a salir, pero tú tienes ciertas dudas alrededor de el verdadero estado civil de esta persona, déjame decirte que de una vez los guías te están diciendo sí, esa persona sí es comprometida. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra segunda parte de amor, que es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que en este momento sea el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, si es que aún siente algo usted positivo por su ex. Quiero que en este momento se concentre y diga el nombre de esa persona especial en su mente completo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere esta persona especial con usted, qué espera de ti. ¿Qué carta les cubre como pareja? ¿Qué les aconseja el tarot? Bueno, vemos aquí qué signos nos aparecen en el radar. Tenemos Sagitarios, tenemos Cáncer, tenemos Piscis, tenemos Tauro. Listo. Bueno, ¿qué sentimientos tiene esta persona por ti? Bueno, yo veo que es una persona que está apostándole a todo, ¿sí? La carta de la codicia me dice alguien que no quiere términos grises, alguien que está diciendo o todo o nada. Y yo pienso que llegó el momento como de la decisión, el momento de definir realmente qué tipo de vínculo emocional tienes con esta persona. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando uno habla de codicia es porque está poniendo muchos recursos, porque quiere ver muchos o todos los resultados. Si tú definitivamente en este momento, Virgo, no estás viendo los resultados que deseas, no, pues no es necesario que sigas invirtiendo en algo que a la larga no te va a generar ganancias emocionales, espirituales, porque pues no sé, pienso que estás perdiendo el tiempo. Tu segunda carta te habla acerca de qué piensa hacer estos días esa persona respecto a los sentimientos que tiene por ti. Bueno, yo creo que esta persona va a pedir como algún tipo de consejo, de apoyo, sí, de opinión al respecto de qué hacer con el tipo de vínculo que está pasando a tu lado. Es alguien que se está tomando el tiempo de analizar muy, muy bien los pros y los contras de estar contigo, Virgo. Creo que es alguien que probablemente ya se haya estrellado muchas veces en su vida. Aquí lo vemos con la carta del asesoramiento, del estudio. Y está analizando muy bien lo que entregas, lo que das, lo que ofreces, lo que tienes para ofrecer en esta conexión, en este vínculo. Vemos aquí la carta del dispensador y pienso que es alguien a quien quizá le gustaría que dieras un poco más. No sé por qué lo esté diciendo, quizás que últimamente estés como muy cerrado en entregar, en dar, en ofrecer. Pero bueno, cada quien tiene sus motivos para actuar como actúa. Miren que igualmente les cubre como pareja la carta de la ayuda,
Entonces yo pienso que definitivamente algunas parejas de Virgo que deseen continuar es más que necesario que reciban terapia de pareja, apoyo psicológico, apoyo espiritual, ¿sí? Porque yo veo que de parte de Virgo hay como voluntad de reconciliación. El problema es que a veces uno sabe que quiere solucionar un problema, pero no sabe cómo hacerlo. Y a veces es necesario buscar ayuda para que las cosas se puedan dar de una mejor manera. Yo veo que se viene un tiempo de trabajo muy fuerte para ustedes como pareja para poder resolver diferencias. Es probable que hayan vínculos familiares o vínculos de personas cercanas que no estén aportando tanto a la relación y que por el contrario, digamos, se hayan vuelto un tanto desgastantes. Me dice la carta del carro que es necesario tomar distancia de estas personas que siempre están intentando como generar algún tipo de daño a la conexión o al vínculo que ustedes están creando. Que también es necesario, Virgo, que te relajes y dejes de pensar tanto en el qué va a venir mañana. Te sale la carta del azar y esta carta te invita a dejar todo fluir, ¿sí? Hay relaciones que definitivamente se están construyendo sobre la venganza, ¿sí? Cuando uno está con una persona simplemente para hacerle pagar todas las que nos hizo, créanme que el tiempo le termina cobrando las cosas, ¿ok? Vamos a ver qué nos clarifica nuestro otro tarot en este momento. Me dice, hay una pelea fuerte que se avecina por unas dudas acerca de una infidelidad o un triángulo amoroso. Hay cosas que no te han quedado claras. Piensas que hay una persona que no ha hecho un cierre adecuado con alguien más, ¿sí? Probablemente estés desconfiando de que sigan en contacto con su ex. Sin embargo, yo aquí, o bueno, las cartas te dicen aquí que esto se termina resolviendo a tu favor. No te preocupes, ¿sí? Estas dudas realmente pues no es que sean tan fundamentadas. Todo esto se termina resolviendo mucho a tu favor. Te sale la carta de Acuario y de Tauro. Bueno, vamos a ver ahora qué se viene para la parte económica de los Virgo. Para los que están sin trabajo en este momento, me dice hay que dar un salto de fe, hay que arriesgarnos, hay que lanzarnos. Si te quedas allí como fundado en tus temores, querido amigo de Virgo que estás sin trabajo y que quizá quieras emprender algo pero no lo has hecho por los miedos, pues te vas a quedar allí toda la vida. Es tiempo de avanzar, es tiempo de dar ese salto de fe porque el universo te va a respaldar. Para los que están con trabajo o tienen un emprendimiento, están ustedes enfrentando un problema con desesperación. El punto es que cuando uno lo hace de esta manera, puede tener la solución allí adelante y no es capaz de verla. Entonces los invita a que justo ahora piensen las cosas con un poco más de calma. Número de la suerte. Número 55, ya no es tiempo de llorar sobre lo que se perdió y lo que no se hizo, te dice. Bueno, a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea entre los que cumplen los requisitos en la semana y estar en nuestros en vivo. Además, por otro lado, los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video. Y el día de hoy queremos que nos cuenten, pues que nos dejen cualquier comentario en los videos, por favor. Bueno, les mandamos un abrazo enorme de parte de nuestros peluditos y vayan ya mismo a su ascendente para que su lectura sea completa.